importante de cada tema, en las inversiones financieras en el IRPF pueden tributar bien como capital mobiliario, con lo cual van a tributar con los tipos del ahorro al 19%, 21, 23%, o como ganancias y pérdidas patrimoniales que también van al ahorro, con lo cual el tipo de gravamen va a ser el mismo, ¿no? Aquí, pues bueno, hay cosas más sencillas que normalmente no tenemos que preocuparnos mucho, que van a estar imputadas por la entidad financiera, por la entidad de seguros, y otras por las que tenemos más dolor de cabeza. Algunas ya han pasado, las preferentes, todo esto ya, por suerte, ya está olvidado. Y bueno, dentro del capital mobiliario, pues podemos distinguir la participación en fondos propios de entidades, que son las acciones, las participaciones, que su tributación típica es el dividendo. Y comentaremos una cuestión interesante de la forma de retribuir dividendos de algunas entidades financieras en los últimos años, ¿vale? Luego tenemos la cesión a terceros de capitales propios, en la que tendríamos los intereses, las preferentes en su día, obligaciones y las operaciones de seguro. Las operaciones de seguro en las que, pues bueno, diferentes modalidades, bien un capital diferido, seguros de rentas, y que aquí sí que estas las enlazaremos luego con los sistemas de previsión social, con los planes de pensiones, plan de previsión asegurado. ¿Qué me interesa más? Un plan de pensiones, un seguro, pues bueno, cada uno tiene una fiscalidad distinta, cada uno tiene una rentabilidad distinta, pero fiscalmente pues sí que conviene analizar en determinados casos la conveniencia pues, de hacer un plan de pensiones o de un seguro, ¿vale? Bueno, pues nada, ya os digo, esa sería la tributación que tenemos de los rendimientos en capital mobiliario en el IRPF. Vamos a ver algunas cuestiones de esto. A ver, ¿pasa la diapositiva? No. Vale, pues mirad, que pasa un poco lento, si no voy por aquí. Mirad, voy a contar las cuestiones más importantes, claro, en esta vida. Este año una de las grandes estrellas de la declaración de renta seguro que será el tema del Banco Popular, ¿vale? Otros años hemos tenido las preferentes, la cláusula suelo también será importante este año. Pero vamos a analizar aquí qué ocurrirá con los que tenían bien obligaciones del Popular o bien acciones del Popular. Pues bueno, tenemos 4 casos, ¿vale? Que ya están, por suerte, este año ya los tenemos resueltos antes de que empiece la campaña de renta. En otros años teníamos más dolor de cabeza. En el Popular tenemos, primer caso, los que tenían obligaciones del Popular y han aceptado los bonos del Santander, ¿vale? Como sabéis, aquí ha habido un canje y tú podías aceptarlo o no. Bueno, pues aquel que tenía obligaciones del Popular y ha aceptado bonos de fidelización del Santander tiene que declarar 2 rendimientos del capital mobiliario. Mirad, la venta de sus obligaciones del Popular es capital mobiliario negativo porque lo compró, pues invertí 3.000 euros y me dan 0, capital mobiliario negativo. Por otra parte, como te están dando bonos del Santander, los bonos del Santander se les van a dar un valor y el valor que se le dé a esos bonos del Santander que te den a cambio es capital mobiliario positivo, con lo cual vas a compensar el capital mobiliario negativo con el capital mobiliario positivo. Una vez tengas tus bonos del Santander, si te van dando intereses, eso será capital mobiliario, y si en algún momento decides vender tus bonos del Santander, la venta de bonos, los valores, cuidado, la venta de bonos, de obligaciones, de preferentes es capital mobiliario, no ganancia o pérdida patrimonial. Bueno, pues si en algún momento decides posteriormente transmitir las obligaciones de los bonos del Santander, tendrás otro rendimiento del capital mobiliario por diferencia entre la valoración inicial que se les dio y el precio que los vendas. Primer caso que se nos puede plantear. Segundo caso que se nos puede plantear que tenemos a continuación. Aquellos que tenían... Aquellos que tenían obligaciones del Popular y no han querido coger los bonos del Santander. Pues bueno, estos me imagino que tendrán una segunda parte, que ya llegará, porque estos lo que han dicho es, no, yo no quiero esto, si no coges nada, ¿qué van a hacer? Digo yo, reclamar, que ya vendrá el proceso de reclamación. Esto es lo que tienen, es yo tenía unas obligaciones del Popular que invertí 3.000 euros, 4.000, lo que sea, y me las han amortizado por 0 euros. Capital mobiliario negativo, ¿vale?
Y claro, me imagino que si no han cogido esto es porque van a reclamar. Ya llegará esa segunda parte que de momento no la tenemos. Ahora tenemos los obligacionistas del Popular, que pueden tener dos casos: que cojan los bonos del Santander o que no los cojan. Y luego tenemos el tercer y cuarto caso, el que era accionista del Popular. Vale, entonces. Bueno, ahora se cargará la diapositiva, esperemos. El que era accionista del Popular, ese también puede optar entre coger los bonos del Santander y no cogerlos. Aquí lo tenemos, en esta diapositiva. Pues el accionista del Popular que ha cogido los bonos del Santander tiene dos operaciones separadas. Por una parte está vendiendo sus acciones del Popular por 0 euros. Si le costaron 3.000, 2.000, lo que sea, tiene una pérdida patrimonial a base del ahorro. A cambio, ha cogido los bonos del Santander. Pues el valor que se les dé a los bonos del Santander será una ganancia a base del ahorro que compensará con la pérdida. Luego tiene los bonos del Santander, que se le van dando intereses de cargar su capital mobiliario, y si en algún momento decide vender los bonos del Santander tendrá otro capital mobiliario. Pero por el canje tiene una pérdida y una ganancia que compensa una con otra. Y luego tenemos el cuarto caso, que también debe tener segunda parte, pero que de momento solo es primera, que es aquel accionista del Popular que no quiere los bonos del Santander. Vale, pues aquel accionista del Popular que no quiere los bonos, que tiene, que está vendiendo por 0 euros sus acciones que le costaron X, pues tiene una pérdida patrimonial a base del ahorro, que me imagino que será porque va a reclamar, y ya veremos lo que ocurrirá cuando llegue la reclamación judicial, lo que dice. Pero bueno, para este año 2017, que haremos la renta ahora, de aquí nada, entre abril y junio del 18, pues tenemos estos cuatro casos que se nos pueden dar. Esperemos que esté todo más o menos claro y podamos descifrarlos, que es muchas veces lo que nos ocurre con esto. Bueno, pues nada, continuamos, pues eso, viendo lo más importante de todo esto, ¿vale? Como os estoy comentando. Yo me salto a lo siguiente que quería comentaros, que va lento, a ver. Sí, esta. La diapositiva, estamos hablando de los dividendos, de las acciones, de los rendimientos que generan, y hemos dicho que los rendimientos de las acciones, el típico, son los dividendos. Pues mirad, una política de remuneración de acciones de los últimos años de muchos bancos ha consistido en que hacían ampliaciones de capital y te daban a elegir entre 3 formas de cobrarlas, que tenemos aquí cómo tributarían esas 3 formas. Mirad, te decían, puedes puedes suscribir nuevas acciones gratuitamente, puedes transmitir los derechos de asignación gratuita en el mercado, o puedes vendernos a nosotros los derechos de asignación o los derechos de suscripción. Vale, ¿cómo tributa esta operación? Pues es una operación muy interesante, sigue siendo, pero ahora ha cambiado una cuestión que vamos a ver. Pues mirad, si me daban acciones liberadas, en vez de pagarme dividendos, yo podía coger, ¿qué se ha pasado? Yo podía coger acciones liberadas. Pues si yo cogía acciones liberadas, en ese momento yo no tributaba, y no tributo, sino que tengo que repartir el valor de adquisición de todas mis acciones entre un mayor número, que cuando las transmita tributaré. Y luego podía vender o ejercer mis derechos de suscripción o de asignación gratuita. Esta es una de las novedades de este año 2017, la venta de derechos de suscripción o de asignación gratuita, cuando es gratuitamente, hasta el año 2016 era un menor valor de adquisición de las acciones, con lo cual no tributabas hoy por nada, sino que cuando transmitieses las acciones en un futuro, de aquí 5 o 10 años o 5 meses, será menor valor de adquisición. Ahí tributabas. Claro, el tema está en que esto realmente exige un control muy exhaustivo y a veces muy complejo. ¿Qué se ha dicho a partir de 1 de enero del 17 que tenemos aquí? Pues que la transmisión de derechos de suscripción es ganancia patrimonial a base del ahorro con retención. Y bueno, pues eso tributará. De hecho, ahora luego lo veremos, han puesto si se aprueba el modelo que está publicado en la orden, en el proyecto de orden del modelo de renta, se van a crear unas casillas específicas para declarar la venta de derechos de suscripción.
Bueno, pues esto era una operación muy ventajosa porque, fijaros, el accionista, en vez de cobrar dividendos, la forma de remuneración era esta. Entonces, claro, si cogía acciones liberadas, y si las sigue cogiendo, no tributa hoy, sino que difiere la tributación. Si cogía derechos, si vendía esos derechos de suscripción de las acciones, tampoco tributaba hasta el 2016, ya que tenía un menor valor de adquisición, difería la tributación. Ahora esto ha cambiado y si coges las acciones liberadas sí que difieres tu tributación, pero si vendes los derechos, tributas a día de hoy por la venta de derechos de suscripción, con retención, muy importante, por las consecuencias que esto podría tener en cuanto a la obligación o no de declarar. Bueno, pues la venta de derechos de suscripción desde 1 de enero del 17 es una ganancia patrimonial a base del ahorro sujeta a retención, ¿vale? Una de las novedades importantes. Luego, en cuanto a la tributación de las acciones que estamos comentando, pues mirad, cuando yo tengo acciones o participaciones, su remuneración son los dividendos o esta forma de remuneración que han hecho algunas entidades bancarias, y cuando yo transmito las acciones puedo obtener una ganancia o una pérdida patrimonial. Recordad que antes hemos dicho, cuando yo transmito obligaciones, valores de renta fija, no tengo una ganancia o pérdida, sino capital mobiliario, que la tributación es la misma, al ahorro. Bueno, pues cuando transmito acciones, la ley me distingue si esas acciones cotizan o si no cotizan. Si las acciones cotizan, mi ganancia o pérdida estará determinada por la diferencia entre el valor de transmisión, que será el valor de cotización en el mercado, y mi valor de compra, que también sería, aquí, salvo cuestiones muy raras, si son empresas cotizadas voy a comprarlo a lo que cotizan y voy a venderlo a lo que cotizan. Por lo tanto, mi ganancia o pérdida estará determinada por la diferencia entre mi valor de adquisición y mi valor de transmisión, que serán conocidos porque era el valor de cotización. Luego hay pequeñas matizaciones, pero ya os digo, a grandes rasgos es esto. Pues mirad, aquí os he querido poner a continuación, a ver si se carga esta diapositiva, la nueva parte del modelo de renta, las nuevas casillas en las que se han incluido las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción, ya que, como hemos dicho hace un momento, esta transmisión genera ganancias o pérdidas patrimoniales a base del ahorro. Y se han creado unas casillas específicas para declarar estas transmisiones. Aquí tenemos denominación de los valores transmitidos y importe de las transmisiones y, bueno, más casillas que debe rellenar, pero que van en unas casillas específicas, distintas a la propia venta de las acciones. Las acciones, su ganancia o pérdida se determina como hasta ahora en un apartado específico, si son acciones cotizadas, pero los derechos de suscripción se ha querido crear un apartado específico, me imagino que por tema de control, ¿vale? Bueno, pues esta será una, si se aprueba, esto es un proyecto, pero bueno, la campaña de renta empieza de aquí nada. Me imagino que se aprobará así este proyecto, ¿no? Si se aprueba este modelo, pues habrá que distinguir la transmisión pura y dura de la acción de la venta de derechos de suscripción. Vale, más cuestiones. Aquí tenemos algunas cuestiones que ya os digo yo. Acciones que no cotizan, quería comentaros ahora. Las que cotizan ya las hemos visto. Las que no cotizan. A ver si esto carga. Vale, un segundo. Se ha perdido la flecha, ¿no? Por el camino. Vamos a ver a las acciones que no cotizan, pero a ver, aquí. Acciones que no cotizan. Cuando transmito participaciones, acciones de empresas que no cotizan en bolsa, normalmente, pues bueno, aquí hay que tener una precaución, ya que la ley, si yo soy partícipe de una sociedad, normalmente, pues bueno, suelen ser empresas familiares, ¿no? De las que puedes tener lo que sea, puedo tener un 1% hasta un 50% o hasta un 100%, pero bueno, acciones que no cotizan suelen ser acciones familiares, empresas familiares. Yo, si transmito esas acciones, las podré transmitir por el importe que yo quiera, porque yo venderé por lo que considero oportuno. Pero cuidado, ya que a efectos de la declaración de IRPF me dice la ley que, salvo que yo pruebe que el importe efectivamente pactado corresponde con lo que hubieran acordado partes independientes en el mercado, mi valor de transmisión
no puede ser inferior a efectos de mi declaración de renta al que resulte de los dos siguientes, ¿vale? No podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes que tenemos aquí. El patrimonio neto correspondiente al balance cerrado con anterioridad de la sociedad de la que estoy transmitiendo las acciones, o el que resulte de capitalizar al 20% los rendimientos de los últimos 3 ejercicios de esa entidad. Es decir, y esto ocurrió mucho en épocas de crisis, gente que tenía una empresa y la vendía, nominal del capital social, 20.000 euros, pues vendo las acciones por el nominal, por 20.000. Y luego se han hecho comparaciones y decíamos, bueno, pues sí, tú puedes pactar 20.000, pero salvo que acredites que ese es su valor de mercado, para lo cual debes tener una tasación, lo que mejor consideres oportuno, la ley te da un valor mínimo de venta, que es el que sale o del patrimonio neto o del que resulta de capitalizar los resultados. Y el patrimonio neto, pues bueno, podían ser 100.000 euros. Claro, te habías pactado 20.000, pero el valor que se cogía a efectos de la transmisión no era 20.000, sino 100.000. ¿Vale? Cuidado con esto también. Bueno, continuamos. A ver, que se acaba de decir la flecha. Aquí quería comentaros una cuestión interesante, un poco más compleja, pero bueno, la comentamos aunque sea rápidamente. Es una matización de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de final del año pasado, ya que también había un debate y ha llegado al central en doctrina, porque la ley establece que cuando hay una reducción de capital en una empresa, el rendimiento, en su caso, con devolución de aportaciones, se podría considerar capital mobiliario. Mientras que cuando hay una separación del socio, el socio que liquida la empresa, acabamos de decir que si yo vendo mis acciones es ganancia o pérdida. Bueno, ¿y qué ocurría cuando lo que ocurre es que yo tengo un 20% de participación y hay una reducción de capital con amortización de acciones? Y yo dejo de ser socio de la entidad. Pues estaba el debate de, ¿hay una reducción de capital? ¿Se aplica la norma de reducción de capital, capital mobiliario? ¿O se aplica la norma de ganancia y pérdida patrimonial? Pueden pensar, en principio es indiferente porque todo va al ahorro, al 19. Sí, pero hay una cuestión muy importante que es la que ha resuelto aquí el central el 11 de septiembre del 17. El central ha dicho que, si bien una reducción de capital en principio podría ser capital mobiliario, cuando la reducción de capital conlleva que el socio transmite todas sus acciones y se separa de la sociedad, aplicamos las normas de ganancia o pérdida patrimonial. 19% tipo de ahorro. Vale, pero con una particularidad. Si esas acciones eran anteriores al año 94, llevan coeficientes de abatimiento y mi ganancia patrimonial es mucho menor que si lo considero capital mobiliario. Bueno, pues esta ha sido una resolución del central de septiembre del año 17, en las que se ha aclarado ya cómo tributar esto, doctrina establecida por el Tribunal Económico Administrativo Central. Vale, aquí esto me lo salto porque no da tiempo aquí. Un segundo. Contratos de seguros. A ver si llega. Vale, mirad, la tributación de los contratos de seguros hay que distinguir si producen rendimientos en el IRPF, capital mobiliario, si producen rendimientos en IRPF de rendimientos del trabajo, que ahora analizaremos, o si pueden ir a sucesiones y donaciones, que por lo tanto no hay que meterlos en el IRPF. Bueno, pues aquí tenemos el gran resumen, muy resumen de la tributación de los seguros cuando van a ir a IRPF. Pues en IRPF los seguros tributarán como capital mobiliario cuando el contratante y el beneficiario sean la misma persona. Traducido, dicho de otra manera, que si el seguro lo contrato yo y al final lo cobra mis herederos, va a ir a sucesiones y donaciones. Mientras que si el seguro lo contrato yo y lo cobro yo, es un seguro de vida. Y ya las modalidades de seguro aquí no entro yo a analizarlas, pues el seguro puede ser un contrato con capital diferido, rentas vitalicias, temporales, inmediatas. La tributación va a ser capital mobiliario 19%, 21 o 23. Pero lo importante es distinguir cuándo es capital mobiliario o sucesiones y donaciones, ¿vale? Por tanto, si el seguro lo percibe la misma persona que lo contrató, en este caso yo,
voy a tributar como capital mobiliario únicamente por el rendimiento obtenido. Y digo esto para distinguirlo con los planes de pensiones que ahora luego al final comentaremos que me conviene más muchas veces. Bueno, pues en el seguro yo no me reduzco nada hoy, en palabras de la calle, no desgrava a día de hoy. Yo un seguro a día de hoy fiscalmente no me beneficia en nada, pero cuando lo perciba solo tributo por el rendimiento efectivamente obtenido. Ya que en un plan de pensiones, como luego compararemos, pero ya adelantamos, en un plan de pensiones yo hoy me reduciré igual todo de lo que he aportado o no en función de mi renta, pero cuando yo rescate tributo no por el rendimiento generado, sino por todo lo aportado. Con lo cual, en función de tu renta, a veces te conviene más hacerte un seguro o hacerte un plan de pensiones. Dependerá del tipo marginal que tengas y hay que analizar si tú estás aprovechando realmente todo lo que te da el plan de pensiones para restarte, porque tú luego vas a tributar por todo. Entonces eso es muy importante en función del tipo de gravamen de cada año. Bueno, pues por tanto, en un seguro yo solo tributo por el rendimiento generado. Bien, y luego ya depende del tipo de seguro que hagas. Si es un capital diferido, tributo por la diferencia entre lo que puse y lo que rescato, pongo 10.000 euros hoy y rescato 15.000, tributaré por 5.000. Y luego hay modalidades, rentas vitalicias, rentas temporales, hay distintas modalidades de seguro, ¿vale? Pero la idea que aquí más o menos quiero que se quede clara es esa, que en el seguro solo tributas por el rendimiento general, que es lo importante. Más matizaciones en cuanto a los seguros que nos pueden interesar, ¿vale? Los planes individuales de ahorro sistemático, que tenemos aquí, pero que yo resumo a grandes rasgos. Mirad, los PIAs, ¿qué se llaman? ¿En qué consiste esto? Pues es una modalidad de ahorro con un beneficio fiscal, ¿vale? Como seguro no me reduce a día de hoy, yo no resto hoy, sino que en principio, como todo seguro, yo iré aportando y cuando rescate debería tributar. Bueno, pues este seguro tiene el añadido de una ventaja fiscal, que es, yo voy aportando, cada año no puedo aportar más de 8.000 euros y en total no puedo aportar más de 240.000 y debo tenerlo como mínimo 5 años. Si cumplo ese requisito, como mínimo o más. Cuando lo rescate, yo habré puesto 100.000 euros y saco 150.000. Fenomenal, a un rendimiento muy, muy interesante. Debería tributar por el rendimiento, 50.000. Pues si puedo optar por ese rendimiento, tributar, o como tengo un PIAS, puedo decir, el importe rescatado lo destino a constituir una renta vitalicia. Si el importe que he rescatado lo destino a constituir una renta vitalicia, el rendimiento generado de los 50.000 euros está exento. Si al final no te interesa, mira, yo quiero el dinero en el bolsillo, solo tributarías por tu rendimiento generado. Pero si deseo no tributar en ese momento por ese rendimiento, constituye una renta vitalicia y no tributaré por el rendimiento generado. Pues otra modalidad de ahorro en la que no resto hoy, sino que no tributaré en el futuro si cumplo esos requisitos. Otra modalidad de ahorro con ventajas fiscales, que es lo que tratamos aquí de resumir hoy. Los planes de ahorro a largo plazo. Vale. Los planes de ahorro a largo plazo nacieron con la reforma fiscal del año 2015 y se pueden instrumentar de dos formas, bien mediante un seguro individual de ahorro a largo plazo o mediante una cuenta individual de ahorro a largo plazo. Solo lo importante de esto, que os lo resumo también, yo solo puedo tener un plan individual de ahorro a largo plazo simultáneamente al mismo tiempo, ¿vale? Y ventajas fiscales, bueno, pues por supuesto que el producto tiene que estar contratado con esta denominación, eso todas las entidades financieras te lo dan, por supuesto, ¿vale? Tiene que llamarse así, ¿vale? Y consiste en que yo no puedo aportar más de 5.000 euros al año, no puedo disponer del dinero durante 5 años, bueno, mentira, si no dispongo del dinero durante 5 años, como mínimo, cuando yo lo rescate de golpe, toda la rentabilidad acumulada está exenta, ¿vale?
Sí que puedo disponer de él, por eso he dicho, perdón, puedo disponer de él, lo que pasa es que si dispongo de él, no tengo la exención de la rentabilidad acumulada. Si cumplo el requisito de que no he pasado de 5.000 euros al año de aportaciones, que no he dispuesto antes de los 5 años y que no he tenido simultáneamente al mismo tiempo más de un plan de ahorro a largo plazo, cuando lo rescate de aquí 6 o los años que yo quiera, toda la rentabilidad acumulada está exenta. Que bueno, sí que es verdad que con los tipos de intereses que se manejan hoy en día, pues no es que sea una gran rentabilidad, pero bueno, por lo menos estos productos, por lo que yo tengo entendido, están dando un poco más de intereses de lo que te daría un plazo fijo, sin más ni menos, y bueno, pues el rendimiento va a estar exento. Es otra de las posibilidades de beneficio fiscal que tenemos en el IRPF, ¿vale? Como veis, los seguros no restan hoy, sino que puedes tributar en el futuro, o con algunos productos, como el PIAS o como el plan de ahorro a largo plazo, lo que haces es que tendrías una rentabilidad exenta cuando lo rescates. Bueno, pues dicho esto, vamos entonces a analizar los sistemas de previsión social, los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, todo esto, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, aunque sea muy rápidamente, porque vamos bastante mal de tiempo, hoy no es día de muchas preguntas, pero bueno, si alguna cosa no queda clara porque voy bastante rápido, me la matizáis. Bueno, planes de pensión, perdón, planes de sistemas de previsión social. Esto ha quedado aquí. No, se ve bien, pero aquí no. Es que aquí no se ve. ¿O de todas? No, los derechos de suscripción, las acciones liberadas siguen como hasta ahora. Sí, pero cuando tú cobras derecho de suscripción, valor de adquisición, que pones cero siempre. Sí, claro. Bueno, siempre no. Una cosa es lo de las acciones liberadas, esa parte. Cuando yo vendo un derecho de suscripción, si simplemente lo vendo porque me lo generan las acciones que yo tengo, tu ganancia será valor de transmisión y se acabó. En el modelo... O sea, no hay que coger porque a lo mejor hay derechos que vienen de cuando yo compré acciones pagando. Eso iba a decir, en las casillas del modelo se distingue precio de compra, pérdida. Puede ser que yo el derecho lo adquirí a cambio de precio y ahora lo venda a cambio de precio. Ahí sí que puede tener una ganancia o pérdida. Pero el típico derecho, yo tengo 10 acciones, ¿quieres suscribir? No, véndemelo. Eso es ganancia pura y dura a base del ahorro. Bueno, pero en principio en el valor de adquisición de las acciones también habría una parte que es el derecho, si las he comprado. Que eso no va a ser ni yo ni nadie. Sí, pero que si simplemente es una venta pura y dura de esas acciones, vas a declararlo en la casilla específica como valor de transmisión y se acabó. Pero adquisición, todo beneficio. Y todo ganancia, correcto. ¿Se ve bien? Aquí se ve mal. Vale, pues... A ver qué tal. La flecha. Vale, es que aquí vemos la diapositiva a medias, pero bueno, no pasa nada. Modalidades de reducciones de base imponible. Mirad, aquí sí que me resto hoy, pero tributaré en el futuro por todo lo que cobre con independencia del rendimiento generado. Estas reducciones las tenemos en el artículo 51 de la Ley de Renta y básicamente son 5. Bueno, básicamente no son 5 y luego tenemos otras dos aparte que no vamos a comentar hoy, pero por quien quiera verlas, que son muy interesantes. Las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social de personas con discapacidad, artículo 53, y las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, artículo 54, ¿vale? Esas no las vamos a comentar. Comentamos las del artículo 51, que son estas 5. Y dentro de estas 5, las que se manejan en el 99% de situaciones son esta y esta. Plan de pensiones, que todos conocemos, y uno con un plan de previsión asegurados. El plan de pensiones y el plan de previsión asegurados funcionan igual. Yo aporto hoy, me resto en mi base imponible, reducción de base imponible, y cuando rescate, tributaré por todo lo rescatado, con una posible reducción del 40% para aquellas primas aportadas con anterioridad al régimen transitorio año 2006, ¿vale? Pero yo puse 100.000 en el plan de pensiones, haya aprovechado 100.000 de reducción de base imponible porque igual no tenía suficiente o no, cuando yo rescate 100.000 tributaré sobre 100.000, no por el rendimiento generado, con posible reducción en su caso del 40% si son primas anteriores al 2006.
Y la distinción entre un plan de pensiones y un plan de previsión asegurado, fiscalmente no hay ninguna. La distinción es en cuanto al tipo de producto. En un plan de pensiones tú vas poniendo dinero y el plan de pensiones va invirtiendo tu dinero y puedo poner 40.000 y rescatar 50, o poner 40.000 y que me queden 30.000, y he perdido dinero realmente. Un plan de previsión asegurado es eso, el capital que pones está asegurado. Si pongo 40.000, como mínimo sacaré 40.000 cuando acaezca la contingencia. Claro, la rentabilidad normalmente del plan de previsión asegurado también es menor que la del plan de pensiones, pero esto ya, oye, mira, a mí yo no quiero riesgos, pues plan de previsión asegurado, o eso ya cada uno que decida, pero la fiscalidad, que es lo que yo aquí tengo que contar hoy, es exactamente la misma. Hoy me restaré, en el futuro tributaré por todo lo que saque. Las mutualidades de previsión social pueden dar lugar a una reducción de base imponible, pero en un gran porcentaje, ¿vale?, no actúan como reducción, ya que normalmente la mutualidad suele funcionar, digo normalmente, cada uno tiene su particularidad, aquellos profesionales que en vez de cotizar a la seguridad social eligen cotizar a una mutua. Por tanto, las aportaciones a la mutua, en la mayoría de casos que vemos en el día a día, no están reduciendo tu base imponible, sino que están actuando como gasto deducible de tu actividad económica. Cuando rescate el dinero de mi mutualidad de previsión social, serán rendimientos del trabajo que tributarán en su totalidad, con una posible reducción en su caso del 40% por las primas anteriores también al año 2006. Luego tenemos los planes de previsión social empresarial, que también pueden reducir la base imponible, pero yo creo que aquí son poco comunes, y los seguros de dependencia, que el otro día leyendo para ver más o menos si esto, pues bueno, parece que en España hay muy poquitos en comparación con otros países, según leí, ¿vale? Y bueno, estos son seguros que yo puedo hacer para cubrir el riesgo de dependencia si en un futuro pues yo acabase con un grado de dependencia. Esos seguros me permiten reducir la base imponible. Parece que hay muy poquitos a día de hoy, ¿vale? Bueno, pues esto es, digamos que en los seguros, como hemos visto, yo voy poniendo dinero y ahí no me afecta para nada. La tributación se produce al rescatarlos. Aquí en los sistemas de previsión social hay dos fases. La fase en la que yo pongo el dinero me puede reducir y la fase en que yo rescato. Entonces, cuando yo voy poniendo me puede reducir. En cuanto a esto, pues matizaciones también a comentar, porque estos sistemas de previsión social he dicho que hay que analizar si te conviene o no este plan de pensiones, ya que la cuantía máxima que yo me puedo reducir y restar en mi base imponible en estos años es la menor de dos. El 30% del rendimiento neto del trabajo de actividades o una cuantía de 8.000 euros. Vale, pues esto va a depender de mi tipo de gravamen. A ver, si yo gano mucho dinero, tengo una base de rendimientos de 100.000 euros, pues una aportación al plan de pensiones de 8.000 es lo mejor que puedo hacer, porque me estoy restando al tipo máximo que me puedo restar. Y cuando cobre, pues si lo cobro en forma de renta, pues minoraré la tributación. Pero claro, si yo tengo una base imponible de 10.000 euros y he aportado 8.000, pues imaginaos que estoy en estimación objetiva en el IRPF. Tengo una cantidad de estimación objetiva que me puede funcionar muy bien, pero mi base acaba siendo 10.000. Claro, aportando 10.000 a un plan de 8.000 a un plan de pensiones, yo me voy a restar el 30% de 10.000, me voy a restar 3.000. Sin embargo, cuando rescate los 8.000, tributaré por los 8.000. No me interesa para nada poner 8.000 en un plan de pensiones, en este caso, ¿vale? No me interesa fiscalmente, ¿eh? Aquí yo estoy dando todo el rato fiscalmente. Luego, para completar tus pensiones, para esas otras cuestiones que yo aquí no estoy comentando ni matizando, es otra cuestión, ¿eh? Fiscalmente no sería bueno para mí, con una base imponible de 10.000 euros, aportar 8.000 euros a un plan de pensiones, porque perderé dinero, a lo largo perderé dinero fiscalmente, ¿vale? El plan de pensiones fiscalmente es muy atractivo para aquel con un tipo de gravamen elevado, porque reduzco hoy a un marginal elevado y tributaré luego posteriormente, pues dependiendo de si cobro en forma de capital o en forma de renta, tributaré más o menos. Luego tenemos también otra cuestión importante, que es la posibilidad, a ver si se carga,
de aportar a los planes de pensiones del cónyuge. Bueno, os comento una cosa mientras se cargan las diapositivas. Este año, como novedad en el modelo de IRPF, a ver si se carga, por aquí lo tenemos, como novedad, sí, se han creado, si se aprueba este modelo, que está en el proyecto de orden, se han creado unos anexos en el que, digamos, todo lo que va al futuro y todo lo que viene del pasado se desglosa por años, como hacemos en sociedades con las bases negativas. Mirar, excesos de planes de pensiones. Porque me quedaba por decir, en la diapositiva que nos ha cargado, que el exceso que yo no me pueda aplicar un ejercicio, me lo puedo aplicar en los años posteriores, ¿vale? En los 5 años posteriores. Pues mirad, en el anexo este año se han creado todos estos subapartados en el que, en tema de planes de pensiones, yo diré cuánto tenía de excesos del 12 al inicio, cuánto me aplico este año, y ya no me queda nada pendiente porque ya me vencen los años. Cuánto tenía del 13, cuánto me aplico, cuánto me queda, así año por año. ¿Vale? Que desglosar toda la información, año por año, de todo lo que vaya hacia el futuro o venga del pasado. Pues bueno, esto es novedoso de este año también, todo este desglose. A ver si se carga la diapositiva que yo quería ver, que es la de aportaciones al plan del cónyuge, ¿vale? Pero lo voy comentando de palabra. Con independencia, aquí es la del exceso, a ver, con independencia de lo que yo pueda aportar a mi plan de pensiones para restarme hoy, puedo aportar, o mentira, aportar no, puedo reducirme hasta 2.500 euros por aportaciones a un plan de pensiones del que sea titular mi cónyuge, siempre que mi cónyuge no tenga rendimientos netos del trabajo o de actividades en cuantía superior a 8.000 euros. ¿Vale? ¿Se algo? No. Bueno, pues eso también puede ser interesante. Creo, ahí hay un ejemplo, si no se carga lo digo de palabra, más o menos, pues bueno, imaginemos que yo soy este hombre que gana 150.000 euros al año. Pues bueno, me interesa un plan de pensiones 8.000 euros, por supuesto, pero más de 8.000 no puedo. Y mi cónyuge, pues bueno, tiene rendimientos de 3.000, 4.000 euros al año. ¿Qué me interesa? ¿A ella le interesa un plan de pensiones? Fiscalmente, no. Pero sí que me interesa abrirle uno a su nombre. ¿Por qué? Porque yo, que estoy tributando al tipo máximo, me reduzco 8.000 míos y 2.500 euros que ponemos en el plan de pensiones suyos. Entonces los aprovecho yo a mi tipo máximo, a mi tipo marginal de gravamen, que además cuando cobrará ella y tributará a un tipo mucho más bajito, con lo cual esto pues sí que es interesante fiscalmente. Bueno, parece que no se carga la diapositiva, pero bueno, seguimos, ahora se ha cargado. Esto que tenéis aquí es lo que yo estaba comentando, que aparte de aportaciones a mi plan de pensiones, yo puedo reducirme hasta 2.500 euros del plan de pensiones de mi cónyuge, que puede ser interesante cuando el tipo de gravamen mío es elevado y el suyo no, o al revés. Bueno, pues por último nos vamos a ir a, antes de pasar a sociedades, voy a poneros aquí un pequeño resumen de las aportaciones. Esto es muy interesante, mirad, mientras se carga, pero os lo comento de palabra, sí. A sistemas de previsión social de personas con discapacidad, artículo 53 que os he dicho antes. Esto es interesante. Yo puedo aportar a mi plan de pensiones, el plan de pensiones del cónyuge. Bueno, pues con independencia de eso, yo puedo aportar a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad, constituidos tal cual, con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65, ¿vale? O psíquica superior al 33%. Y aquí la ventaja es que puedo aportar yo, puede aportar la persona discapacitada y pueden aportar, a ver si se carga, los parientes hasta el 3er grado con el discapacitado, incluido el cónyuge. ¿Vale? Aquí tenemos, pueden hacer aportaciones tanto las personas que tengan con el mismo una relación de parentesco hasta el 3er grado exclusive, incluso el cónyuge. Bueno, pues pensemos que yo tengo un hijo con discapacidad o mi padre y yo puedo aportar a su plan de pensiones de personas con discapacidad. Pues me puedo reducir hasta 10.000 euros hoy, que en un plan de pensiones luego cuando rescatamos tributa, pero esto tiene la particularidad de que cuando la persona con discapacidad rescate en forma de renta este plan de pensiones, tiene exento
al año hasta 3 veces el IPREM, 20 y pico mil euros. Es decir, este resta hoy y en el futuro hay una parte que nunca tributará. Con lo cual es un beneficio importante, porque esto sí que resta hoy y nunca tributará una parte si se rescata en forma de renta por el discapacitado, ¿vale? Bueno, pues para acabar con esto, ya vamos a sociedades 10 minutitos, voy a dejar no comernos el tiempo. Os comento pues, un pequeño resumen que tenía aquí de la tributación de los distintos sistemas de previsión social y de los sistemas de previsión social y de los seguros. Mirad, bueno, recordar que he dicho de palabra que cuando rescato un plan de pensiones, una mutualidad de previsión social, puedo llevar una reducción del 40% por las aportaciones efectuadas con anterioridad al 2006. Y es muy importante que cuando yo vaya a rescatar ese plan de pensiones, comunique a la entidad qué es lo que quiero rescatar. Porque yo puedo rescatar bien, yo puedo rescatar bien en forma de capital, en forma de renta o en forma mixta. Entonces lo interesante, bueno, si todo es posterior al 2006, no hay vuelta que hoja, no hay nada de reducción. Pero si tengo aportaciones anteriores o posteriores al 2006, yo puedo maximizar mi tributación diciéndole a la entidad: mira, no quiero rescatarlo todo en forma de capital porque tributa todo de golpe, pero en forma de capital, rescátame este año solo las cantidades aportadas hasta el 31 de diciembre del 2006. Con lo cual, lo que cobro en forma de capital, todo lleva reducción. Y luego el año que viene ya empiezo a cobrar en forma de renta sin reducción, pero todo lo anterior al 2006, rescátamelo de capital. Así llevo reducción de todo. Digamos que yo puedo elegir el compartimento de donde rescatar el plan. Tengo que decírselo yo a la entidad para cuando yo rescato el plan: oye, quiero el capital hasta aquí, quiero el otro de renta hacia allí. ¿Vale? Y es una forma, pues, bueno, de tributar lo menor posible con las posibilidades que nos permite la norma. Bueno, pues a ver, ahora pasamos a ver si carga la última diapositiva, en la que tenía ahí un pequeño esquema resumen antes de pasar a sociedades. A ver. Y mientras se carga, otra cuestión importante. Las reducciones de los planes de pensiones del 40% son para el mismo por partícipe y contingencia. No por contribuyente, es decir, un contribuyente puede tener de un mismo plan de pensiones la reducción del 40% varias veces. Imaginaros que yo tengo un plan de pensiones antiguo y tengo desempleo de larga duración y rescato parte del plan de pensiones. Pues si cojo primas anteriores al 2006 tendré mi reducción del 40% si rescato en forma de capital. Posteriormente me jubilo y vuelvo a rescatar en forma de capital parte de las prestaciones anteriores al 2006. ¿Tengo otra vez la reducción? Sí. La reducción no es única. Es única por partícipe y contingencia. Importantísimo esto. Bueno, pues si yo luego me jubilo y tengo otra vez capital anterior al 2006, reducción del 40%. Y si no he rescatado todo el plan y por fallecimiento mis herederos cobran el plan de pensiones, todo lo que es de plan de pensiones, todo esto lo cobre quien lo cobre, que es lo que quería resumir aquí. Las prestaciones de sistemas de previsión social las cobre el titular o el heredero, siempre son rendimientos del trabajo. Siempre son rendimientos del trabajo. Un plan de pensiones que fallezco yo y cobran mis herederos, rendimientos del trabajo. Bueno, pues mis herederos podrían aplicar otra vez la reducción del 40% por la contingencia de fallecimiento. Bueno, los seguros de vida son capital mobiliario salvo de fallecimiento, que van a ir a sucesiones y donaciones. Y luego tenemos una cuestión de la que hemos hablado, los seguros colectivos, que no reducen la base imponible, pero que son rendimientos del trabajo salvo que sean por fallecimiento. Es un tipo de seguro, no sé si es muy común, pero bueno, comentarlo. Así que nada, pues eso, nos quedan 10 minutitos, me paso a sociedades para no comerme el tiempo. En sociedades es, bueno, podría ser mucho más complejo, pero vamos a hacer un pequeño resumen bastante sencillo de sociedades, así que lo vemos
veremos en un momentito. De sociedades, pues bueno, en cuanto a las participaciones, pues hablar de la exención de los dividendos de la transmisión de participaciones, de la exención de la ganancia y de la pérdida. Mirad. A ver si este carga mejor. Sí. Vale, mirad, en sociedades, cuando una sociedad, entidad jurídica, posee participaciones de otra entidad, desde el año 2015 se sustituyó el régimen de deducción por el de exención. Y resumidamente, ya os digo, os hago un gran resumen, uniéndolo todo es: tengo que ver si mis participaciones son superiores al 5% del capital de esa entidad o tengo más de 20 millones de euros o no. Pues si tengo más del 5% en esa entidad y las participaciones las tengo al menos un año, los dividendos que me generen esas participaciones están exentos. Y por el contrario, si no tengo al menos el 5% de participación o 20 millones de euros de participación, los dividendos que me generan no están exentos. ¿Vale? Ese sería el gran resumen. Y nos iríamos a la transmisión, como segundo gran resumen. ¿Vale? En cuanto a la transmisión, lo mismo. Transmito las participaciones. Si obtengo una ganancia por obtener por la venta de las participaciones, si tengo al menos el 5% de participación y un año de tenencia o 20 millones de euros de participación, la ganancia está exenta. Si no tengo el 5% de participación o 20 millones de euros y un año de tenencia, la ganancia no está exenta. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que había desde el año 2015 hasta el año pasado, pero es que en el 2017 se introdujo una cuestión que, bueno, la pongo en pantalla, la comento de palabra porque es una cuestión que está en bastantes apartados del articulado de la ley, bastante complejos, pero que el resumen es bastante sencillo uniéndolo con esto. Mirad, se dijo, vale, la ganancia por la transmisión de participaciones puede o no estar exenta. Pues como gran resumen podríamos decir, si la ganancia por transmisión está exenta porque tienes al menos el 5% de participación, la pérdida por transmitir participaciones, cuando tienes al menos el 5%, la ganancia está exenta, la pérdida no deduce. Cuidado, porque es una pérdida real y definitiva, ¿eh? He vendido mis acciones, he perdido dinero, pero si tengo más del 5%, la pérdida no es deducible. Igual que la ganancia está exenta, la pérdida no deduce. Eso a partir del 1 de enero del 17. Al revés, si la ganancia no está exenta porque no llego al 5% de participación, la pérdida deduce. Digamos que más o menos se ha creado una simetría. ¿Vale? Bueno, esto como gran resumen. Después hay muchísimas pequeñas particularidades, ¿vale? Que, bueno, pues como quedan 5 minutitos y tenemos que encontrar la siguiente jornada, yo prefiero seguir alguna cuestión que yo ya no haya podido decir, que muchísimas, por supuesto. Alguien que tenga alguna cosa que plantear, que yo haya pasado por alto y sea bastante interesante. ¿Vale? No tenemos nada que decir, pues nada, como no tenemos nada, pues me permitís entonces 2 minutos más, os cuento una cosa más, ya que no tenéis nada, antes de llegar a los segundos, pero sí que 2 minutitos no más. Los deterioros de participaciones. Mirad, los deterioros de participaciones también ha habido un gran cambio, aunque bueno, este no afecta tanto. Y también a partir del año 17 ha habido la redacción, la verdad que es bastante compleja de entender, pero luego el resumen no es tan difícil, ya que desde hace ya años los deterioros de participaciones en sociedades no eran deducibles. Lo que pasa es que era una no deducibilidad transitoria, una diferencia temporal. Mientras que desde el 17 se ha dicho que si yo tengo un deterioro de una participación de la que tengo más del 5%, si yo vendiese esa participación, ¿la pérdida sería deducible? No, porque tengo más del 5%. Pues ese deterioro nunca será deducible. Es una diferencia permanente. Mientras que si el deterioro se produce en una participación de la que yo tengo menos del 5%, como la pérdida por venta sí que será deducible, el deterioro no es deducible hoy, pero lo será en el futuro. Tienes una diferencia temporal.
Lo que pasa es que la redacción es bastante compleja hasta que la consigues entender, ¿eh? Pero ese sería el pequeño resumen. Pues bueno, si no tenéis ninguna cuestión así que plantear, pues por mi parte, nada, muchísimas gracias. Un gran pequeño resumen. y nada, dejamos paso para no comernos el tiempo a lo siguiente. Sí, por aquí tenemos una duda. Sí. Vale, espera, que creo que con matización. La pérdida por transmisión de participaciones no deduce salvo por liquidación de la sociedad. Por eso he dicho, es que claro, he dicho con muchísimas matizaciones, perdóname. Salvo por extinción de la sociedad participada, en la que la pérdida es deducible, minorada en los dividendos que hayan tenido derecho a la exención en los 10 últimos años. Sí. Muchísimas matizaciones a todo lo que he dicho, ¿eh? Sí, sí, era esa la duda, ¿no? Vale, dime, sí, pero por eso digo que... Todo lo que he dicho es un gran resumen, luego tiene letra pequeña, no, letra visible que hay que acabar de leer, ¿eh? Una de ellas era la que preguntaba vuestro compañero, la pérdida por transmisión de una sociedad que se liquida sí que es deducible, minorada en los dividendos que hayan tenido derecho a la exención en los 10 últimos años. Que no es deterioro, ahí no es deterioro, ahí es una revalorización o minoración. ¿Aplicarías lo mismo que...? Pero la administración objetivamente a veces me dice que sí que es deterioro. No es un deterioro. En las mantenidas para negociar es o grupo 7 revalorización, que si tienes más del 5% está exento, que no creo que tengas más del 5% de una mantenida para negociar, con lo cual menos del 5% la ganancia no está exenta y la pérdida es deducible. Eso desde el 17 no hay quien te lo quite seguro. Sí. No, pero eso desde el 17, anteriormente habían consulta de tributos, desde el 17 está clarísimo. Antes del 17 habían consultas, que lo aclaraban. Sí. Pero eso, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora sí que ya tenemos que dejar paso a la siguiente jornada. Pues nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya servido y nada, muchísimas gracias a la asociación como siempre.